Presta mucha atención a lo que te voy a contar en este vídeo. Es época de gastroenteritis víricas y es muy importante que sepas actuar correctamente para facilitar la curación, tanto en ti como en cualquier familiar, sobre todo si estés débil, si es mayor, si es frágil, ya que se puede complicar esta enfermedad, este escenario, por culpa de la gastroenteritis y acabar en el hospital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Espero que os encontréis fenomenalmente. Una de las molestias más incómodas de la gastroenteritis vírica son las náuseas, los vómitos y la diarrea. Y además te pueden deshidratar en pocas horas y acabar en un cuadro bastante mal y requerir el ingreso hospitalario para facilitar la hidratación intravenosa mediante fluidos y restablecer todos los electrolitos y líquidos eliminados durante las deposiciones o durante los vómitos. Este acto de vómito o emesis está controlado por nuestro cerebro a la altura del bulbo raquídeo. Digamos que es como un reflejo primitivo que se encuentra en muchos animales para protegernos antiguamente de la supervivencia, porque a veces comíamos plantas o comíamos frutas o comíamos alimentos que eran tóxicos para nosotros y un mecanismo de defensa y de protección de nuestro organismo era el vómito, expulsar aquello que nos hacía mal. También ocurría lo mismo ocurre cuando tienes una infección, una bacteria o un virus que se introduce dentro de nuestro organismo, empieza a multiplicarse y nosotros para eliminarlo o expulsarlo producimos también el vómito. Para que podáis entender mejor cómo se produce un vómito o una deposición líquida como consecuencia de una gastroenteritis vírica, con este ejemplo lo vais a entender muy bien. Este es un esquema resumido del sistema digestivo del cuerpo humano. Aquí sería la parte final del esófago, aquí estaría el estómago, el intestino delgado y aquí el intestino grueso. Aquí hasta llegar al exterior, el ano y el exterior. Digamos que cuando entra un virus, que puede ser, en este caso, pueden ser un rotavirus, un adenovirus, un orbovirus, un astrovirus, que son los virus principalmente que generan la gastroenteritis vírica, cuando entran, pues se quedan adheridos en la mucosa intestinal o gástrica en este caso y empiezan a multiplicarse. También puede ser en todo el intestino, empiezan a multiplicarse todo este tipo de bacterias dañando la mucosa gástrica. Y entonces un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo es introducir líquido del exterior, el líquido del interior de nuestro organismo hacia el estómago y hacia los intestinos. Se introduce el líquido. Y al introducirse el líquido, se produce que digamos los fluidos que luego serán expulsados al exterior mediante el vómito o mediante las heces. Estos fluidos están altamente cargados con bacterias o con virus, en este caso que estamos hablando de gastroenteritis vírica, están cargados con virus y es como un mecanismo de limpieza que tiene para eliminar la máxima carga viral del interior del sistema digestivo. Es como cuando nosotros nos resfriamos. Cuando nos resfriamos nos sale agüilla de la nariz, nos sale mucosidad. ¿Por qué? Porque el virus está dentro de la nariz. Y entonces una forma de expulsar ese virus al exterior es mediante los mocos. Pues si el virus está dentro del intestino, dentro del estómago, una forma de eliminarlo es expulsando el vómito o expulsando deposiciones líquidas en forma de diarrea. Además de la estimulación del bulbo raquídeo, para la producción del vómito, también se tiene que activar tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático. Y no solo eso, se tiene que sincronizarse una respiración profunda que comprima, en este caso, comprima el estómago, las paredes del estómago, y una contracción importante de parte de la musculatura abdominal que al comprimir el estómago facilita, expulsa con rapidez este líquido, este vómito,
que se ha generado lleno de virus al exterior, asciende por el exófago hasta salir fuera del cuerpo. De esta forma se limpia el estómago de virus y el intestino, pues podemos tener dolor abdominal. Lo mismo es una contracción de la musculatura para facilitar la expulsión de virus a través de las heces hacia el exterior, mediante pues, deposiciones líquidas. Y de esta forma el organismo intenta limpiarse y eliminar la mayor cantidad de virus. Teniendo en cuenta la fisiopatología de la formación tanto del vómito como de las deposiciones líquidas, entonces podemos hablar ya de sintomatología. ¿Qué síntomas va a tener una gastroenteritis vírica? Lo evidente, puede haber o no fiebre, no siempre, pero a veces la hay. Puede haber vómitos, normalmente estos son de menos de 24 horas, no dura mucho más de 24 horas. Cualquier vómito más allá de las 24 horas, sobre todo en personas mayores, dependientes y frágiles, habría que plantearse o valorar la posibilidad de que fuera otro el problema, otro el diagnóstico y no fuese una gastroenteritis vírica, porque a veces este tipo de colectivos muestran una sintomatología muy diferente a la habitual en una persona adulta y puede enmascarar o podemos confundirnos en una patología más leve y esta pueda ser una patología bastante más complicada. Por lo tanto, cualquier vómito de más de 24 horas, cuidado, alerta, porque una gastroenteritis vírica normalmente dura menos de 24 horas. Pero, en cambio, la diarrea, las deposiciones líquidas, sí que duran más de un día. Pueden durar 2, 3, 4, 5, 6 o 7 días. ¿Por qué? Porque los virus, al entrar dentro de la mucosa de nuestro intestino grueso, intestino delgado, en el colon, puede dañar, mejor dicho, daña claramente la microbiota. Y al dañar la microbiota, luego los alimentos, al dañar la microbiota, hasta que no se restablezca todas esas bacterias que se pueden haber dañado por la culpa de la presencia de los virus, no va a disminuir o no va a desaparecer completamente las deposiciones líquidas. Es muy importante corregir este problema, corregir la microbiota. Como consecuencia de los vómitos y las diarreas puede haber una deshidratación. Es importante, si tenéis un tensiómetro en casa para medir la tensión sistólica y diastólica de las personas, pues es conveniente tomar las mediciones para ver si tiene una tensión por debajo, digamos, por debajo de 10, de 100 la máxima y una mínima por debajo de 6. Si tuviese esa tensión, pues se podría valorarse si imposibilita la rehidratación oral, la necesidad de ingreso hospitalario para una rehidratación intravenosa. También mucho ojo y mucho cuidado con la presencia de la posibilidad de infecciones de orina. Al haber tantas deposiciones líquidas, sobre todo en personas incontinentes que usan pañal, es fácil que alguna bacteria pueda entrar, como ya hemos explicado en vídeos anteriores, pueda entrar a través de la uretra y generar una cistitis o una pilonefritis si asciende, incluso llegando ya a casos más extremos como una septicemia. También se puede reagudizar enfermedades crónicas, porque digamos que en personas frágiles que tienen pluripatologías y estas son crónicas, están como en un equilibrio inestable y claro, una gastroenteritis vírica ya desequilibra esa balanza ya la deja desequilibrada y existen muchas posibilidades de que sus enfermedades crónicas que estaban más o menos controladas se reagudicen, como por ejemplo una diabetes, una insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, e incluso una insuficiencia respiratoria. A partir de ahí se puede descontrolar todo, entonces mucho ojo vigilando la posibilidad de que pueda reagudizarse alguna de estas enfermedades crónicas. En este caso debería de acudir al médico para que lo reevaluase. Y también mucho cuidado con las personas, como si fuesen personas con Alzheimer o un Alzheimer avanzado, un Parkinson o una demencia, la posibilidad de broncoaspiración. Por lo tanto, si una persona que nuestro ser querido que estemos cuidando, que es frágil
y existe la posibilidad de broncoaspiración, que ya está débil y le cuesta tragar, nosotros lo hemos visto, lo hemos valorado, le estamos dando dieta triturada, le estamos dando purés, le estamos dando espesantes. Lo que no hay que hacer es, si tiene una gastroenteritis vírica o está con vómitos, es acostarlo en la cama. Claro está, habría que, si lo tuviésemos que acostar en la cama por necesidad, habría que ponerlo en posición lateral de seguridad, o si no, habría que dejarlo incorporado, reclinado en lo más recto posible, en 90 grados, para facilitar la expulsión de los vómitos y que ninguno de estos pueda entrar dentro del pulmón, generando una neumonía y complicando ya de por sí su salud, que ya es bastante delicada. Ahora que ya sabemos la fisiopatología de las gastroenteritis víricas, cómo se producen, por qué se produce el vómito y por qué se produce la diarrea, siendo estos dos un mecanismo de defensa y de protección de nuestro organismo, y sabemos cuál es su sintomatología, incluso las complicaciones que pueden derivar de estos vómitos y esta diarrea y de estas infecciones, ahora, ¿qué medidas podríamos realizar? ¿Qué medidas podríamos tomar nosotros para evitar este tipo de síntomas, para evitar estas complicaciones que puedan ocasionar como consecuencia de esta enfermedad que se acaba de adquirir o nosotros mismos o la ha adquirido nuestro ser querido? Pues lo primero de todo es la hidratación, hidratar a la persona. Podemos comprar sueros orales que venden en la farmacia, preparar nosotros mismos nuestros sueros orales, infusiones, y si fuera necesario, administrar antieméticos. Aunque la administración de antieméticos yo siempre lo recomiendo que sea como último recurso, siempre y cuando en los vómitos que realice esa persona no tiene ningún componente, ninguna cantidad de alimento. Porque si presenta alimento es como que esa comida puede haber sido no una gastroenteritis vírica, sino bacteriana. Entonces sería conveniente que expulsase esa comida que puede estar en mal estado, porque recuerda que el vómito es un mecanismo de defensa, de protección de nosotros para expulsar aquello que nos sienta mal. Entonces, hasta que no se elimine toda la comida y todo el alimento que está dentro del estómago, es conveniente no administrar ningún antiemético. Solo cuando estos vómitos no contengan nada, solamente contengan líquido, entonces se podría valorar ya la administración de este fármaco para aliviar la sintomatología y mejorar el bienestar de la persona. Si tuviera fiebre, se puede administrar paracetamol según tolerancia. También es conveniente seguir una dieta blanda o dieta astringente para facilitar las digestiones tanto del estómago como las digestiones de nuestro intestino, y al estar dañado por la microbiota, estar dañada por la presencia de los virus que han irritado toda la mucosa intestinal y se ha cargado por parte de nuestra flora y nuestra microbiota, entonces sería conveniente la ingesta de alimentos probióticos como por ejemplo yogur, kéfir, quesos blandos como el requesón y queso blanco o queso fresco. Y en su defecto también se puede comprar en farmacias que vienen cápsulas o polvos que contienen bacterias activas que ingeridas por la boca, ingeridas alimento, estas llegan al intestino y regeneran la flora natural que hemos perdido por culpa de esta infección. También es conveniente para evitar las infecciones de orina, sobre todo en personas incontinentes, mejorar la higiene en la zona genital para evitar que entre la menor cantidad posible o eliminar la posibilidad del riesgo de que entre heces en zonas donde no deberían de entrar. Y si saliera alguna irritación, alguna herida en la zona perianal, es decir, alguna lesión en la zona del ano, dado que estas heces al no haberse absorbido correspondientemente los jugos gástricos durante el intestino, porque ha sido una eliminación brusca y rápida por parte de nuestro organismo, pueden irritar las pieles de alrededor y generar alguna irritación o herida. Si saliera alguna irritación o herida, sobre todo también es muy común que ocurra esto en personas incontinentes que usan pañal, es conveniente utilización de pomadas en base de zinc para aplicar en esta zona y proteger la piel del contenido ácido e irritante de las heces.
Y como hemos dicho antes, para evitar la broncoaspiración y que no entre ningún resto de vómito dentro de los pulmones que puede ocasionar una patología más grave como una neumonía, es conveniente que en la fase aguda de esta enfermedad que la persona se mantenga lo más erguida posible para facilitar el vómito y evitar la broncoaspiración, sobre todo en personas ya con Alzheimer avanzados, Parkinson, ictus y que tengan dificultades a la hora de la deglución, que tengan disfagia. O en el supuesto de que sea imposible sentar a la persona en posición erguida, como en la que estoy yo ahora mismo, en tumbarlo en posición lateral de seguridad, que sería la otra posibilidad que se podría hacer por si realiza un vómito que este no vaya a los pulmones. Y una cosa importante, si entra esta enfermedad dentro de casa, dentro del hogar, es muy fácil que se transmita a toda la familia. Por lo tanto, es conveniente mantener una higiene muy adecuada, el uso de agua y jabón constante en las manos, sobre todo cuando estamos en contacto directo con esa persona o hemos tocado algún objeto que pueda estar contaminado. También se puede contagiar perfectamente a través de alimentos que haya tocado o contenga restos de esos virus el alimento por culpa de haber estado en contacto muy estrecho con esa persona o que tenga restos de fluidos. Por lo tanto, en la higiene de manos, tanto con solución alcohólica, como hemos visto con el asunto del COVID, como también con agua y jabón. Y el uso de mascarillas, sí, la verdad, lo recomendaría la utilización de mascarillas siempre y cuando se mantenga un contacto más estrecho, más íntimo con esa persona. Como por ejemplo a menos de 2 metros de distancia, pues es conveniente la utilización de mascarillas a ser posible por ambas partes para evitar el contagio de la enfermedad y que se pueda seguir propagando en casa. Porque la verdad dura poco, dura solo 24 horas que digamos la sintomatología de náusea, la sintomatología de deposiciones líquidas se puede prolongar perfectamente una semana, pero en esas 24 horas la verdad es que se pasa muy mal. Te deja hecho polvo y te debilita muchísimo por culpa de la deshidratación. Bueno, espero que os haya gustado, que haya resuelto dudas sobre la gastroenteritis vírica, sobre lo que se tiene que hacer, sobre las complicaciones que puede ocurrir. No olvidaos suscribiros, podéis dejarme aquí abajo un comentario y recuerda que cuidar ese familiar tan especial que tienes es maravilloso y si lo sabes realizar de la forma correcta es extraordinariamente reconfortante. Y si estás viendo este vídeo hasta aquí es porque estás haciendo lo correcto, porque eres increíble, eres extraordinaria, eres extraordinario y nos vemos muy pronto. Un saludo, hasta luego.